Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isaac Jared Arredondo Gutiérrez. El día de hoy, en este video, les estaré hablando del aparato reproductor femenino. ¿Qué se estará hablando en este video? Estaremos hablando de los principales órganos, se estará hablando de las principales hormonas, del ciclo menstrual. Y por último vamos a cerrar con enfermedades que, que pueden haber en este aparato reproductor femenino. Bueno, pues comenzaré con este tema del aparato reproductor femenino. En esta diapositiva les voy a mostrar todo lo importante del aparato reproductivo femenino desde los principales órganos hasta las hormonas, el ciclo menstrual y las enfermedades. Bueno, pues aquí vamos a comenzar con nuestro primer órgano, que el primer órgano es la vagina. Y aquí dice que la vagina es un conducto interior recubierto por mucosa que comunica la vulva, órgano externo, con el cuello del útero cervix. La vagina tiene una apertura externa que puede estar parcialmente recubierta por el himen. Se trata de un conducto elástico de unos 8 a 11 centímetros de longitud, formado de numerosos pliegues y recubierto de mucosa. Aquí abajito donde tenemos los numeritos son dos de sus funciones principales. Dice, recibe el pene con la penetración y recoge el esperma de la eyaculación que se desplazará hasta el cuello del útero. Al mismo tiempo está formado por diferentes glándulas vaginales que segregan una sustancia mucosa llamado flujo vaginal, cuya función es lubricar la vagina y cuya compromiso varía en función del movimiento del ciclo menstrual. Y la segunda es el canal por el que se expulsa el bebé en el momento del parto, siempre que sea vaginal. Por eso también se suele dominar el canal del parto. Y aquí tenemos por último, la vagina es la vía de la salida de la sangre que se produce durante la menstruación de la mujer. Después seguiremos con nuestro siguiente órgano, que es el útero. El útero, también llamado matriz, es el órgano ginecológico interno de mayor tamaño. Se trata de un órgano muscular hueco de unos 8 centímetros de longitud y 5 de ancho, con una forma que recuerda a una pera. Su principal función es la de albergar al feto y placenta durante todo el embarazo. Consta de dos partes diferentes, el cuerpo del útero y el cuello cervical. El cuello cervical. Y seguimos con nuestro siguiente órgano, que es el cuello del útero. El cuello del útero ocupa la parte más inferior y es la que está en contacto con la vagina. Tiene forma cilíndrica y paredes gruesas. Su función es recibir el esperma tras la eyaculación y proyectarlo hacia la cavidad del cuerpo del útero para lograr la fecundación. Durante el embarazo se cierra mediante un tapón mucoso y aísla el seco amniótico del exterior para proteger de posibles infecciones.
Y nuestro siguiente órgano son las trompas de falopio. Las trompas de falopio o trompas uterinas son dos conductos ubicados a la izquierda y a la derecha del cuerpo del útero, que lo une con los ovarios que se encuentran en la cavidad abdominal. Tienen unos 10 centímetros de largo y se encargan de transportar el óvulo que se desprende de uno de los ovarios, el izquierdo o el derecho, al ciclos menstruales alternos. Transporta los espermas hacia el óvulo para que intentan fecundarlos. Si los espermatozoides logran llegar, se encargan de desplazar el óvulo fecundado hacia el útero para que se implique en la pared. Por último, aquí nuestro último órgano son los ovarios. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas, en concreto dos, de forma ovalada y una de 3 centímetros de tamaño, ubicados al final de cada una de las trompas de falopio y cuyo interior se encuentran los óvulos. Con cada ciclo menstrual uno de los óvulos de uno de los dos ovarios completa la maduración y atraviesa la corteza para dependerse en el interior de la trompa de falopio a la espera de ser fecundado por un espermatozoide. Dentro de los ovarios se distinguen dos zonas. Corteza ovárica es donde maduran los óvulos y se producen las hormonas sexuales, esencialmente estrógenos, progesterona y valvina. Médula es una zona interna del tejido conectivo que acoge en su interior los vasos sanguíneos y inflamáticos, así como las terminaciones nerviosas. Los ovarios están protegidos por las fibras de las trompas de falopio y sujetos al cuerpo del útero, a las trompas y a la pared abdominal por 5 ligamentos distintos. Y ahora vamos a ver cosas que debemos saber de estos órganos. Por ejemplo, vamos con el primero que dice: los órganos genitales internos de la mujer son vagina, útero, trompas de falopio y ovario. Estos van así, siempre van en este orden. Los órganos siempre va primero la vagina, el útero y las trompas de falopio y ovarios. Y en el segundo dice: la vagina es el órgano más externo dentro de los órganos ginecológicos internos de la mujer, a veces confundida erróneamente con la vulva, un órgano externo. Las trompas de falopio son dos conductos ubicados a la izquierda y derecha del cuerpo del útero que unen a esta con los ovarios. Bueno, pues esto es las cosas que debemos de saber de los órganos, de los principales órganos. Esto es muy importante que lo debamos saber. Y aquí tenemos una imagen donde aquí se pueden ver todas las de donde se ubican las trompas de falopio, los ovarios, el endometrio, el útero, el miometrio, cuello uterino y vagina. Aquí podemos ver cómo, de dónde se ubican y cómo son. Aquí podemos ver dónde está la vagina, el cuello uterino, el ovario, las trompas de falopio, el útero, el endometrio, el miometrio. Aquí podemos ver dónde se encuentran y dónde están ubicados sus respectivos órganos.
Y ahora vamos a seguir con principales hormonas. Las hormonas femeninas tienen la función esencial de posibilitar y regular la función del aparato genital de la mujer. Hay dos tipos, hay dos tipos, estrógeno, progesterona. La producción de las hormonas femeninas se inicia ya en la etapa intrauterina. Sus niveles son muy bajos durante la infancia, siendo durante la pubertad cuando se aumenta su producción. Las hormonas femeninas son esenciales para que se produzcan la fecundación, implantación, embarazo y el parto durante la etapa adulta. Aquí vamos con los estrógenos. Los estrógenos son hormonas femeninas producidas principalmente en los ovarios. Su función principal es la maduración del aparato genital femenino para hacerlo fértil. Los estrógenos producen varios efectos como crecimiento de cabello y uñas, aumenta la acumulación de grasa corporal y en la zona genital, aumento de senos, desarrollo de pezón y areola, amplitud de pelvis, ablandamiento de huesos, cambios en el sistema venoso, retención de líquidos, así como otros efectos que causa los estrógenos. Y aquí seguimos con la progesterona. Es una hormona femenina del cuerpo lúteo que se forma la rotura cíclica de un folículo ovárico. Esta hormona femenina es necesaria para el útero y los senos se desarrollen y funcionen correctamente. Actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual, frenando los cambios proliferativos endometriales que inducen los estrógenos y estimulan los cambios madurativos, preparando así el endometrio para implantación de embrión. Estos efectos también ocurren en la mama. En la mama, a ver, y aquí seguimos con las principales hormonas, que estas son otras hormonas. Esta es la testosterona. Esta hormona normalmente asociada a los hombres también es productiva en pequeñas cantidades por las glándulas adrenales y los ovarios. Influyen tanto en la libido como en la regulación del ciclo menstrual. A su vez tienen relación con la salud de los huesos. Y aquí seguimos con la otra hormona luteinizante. Esta hormona, aunque menos conocida, cumple con un rol fundamental del sistema reproductor femenino. Es sintetizada en glándula pituitaria y estimula la producción de andrógenos y estradiol. Pero una de sus funciones más importantes es que facilita la ovulación al provocar la liberación del óvulo contenido en el folículo. Estas hormonas, estas hormonas que están aquí, la testosterona y la hormona luteinizante, son unas hormonas que, son importantes, pero muchos casi no la conocen porque son menos conocidas. Por ejemplo, las que siempre te van a salir son son los estrógenos y la progesterona. Son esas dos que te van a salir siempre porque son las más
más conocidas, pero tienen más. Y pues hay veces que la gente solo sabe que piensa que solo tienen dos, pero hay más hormonas. Por ejemplo, esta de la testosterona y la luteinizante. Igual hay más. Aquí con la hormona foliculoestimulante. Esta hormona igual no es muy conocida. Y pues la hormona foliculoestimulante dice así. Al igual que la hormona luteinizante, la FSH es sintetizada en la hipófisis y cumple un rol fundamental, ya que no solo se encarga de regular el desarrollo y crecimiento del individuo, sino que también participa en la maduración del aparato reproductor femenino. Antes de la pubertad, estimula el crecimiento de los folículos en los ovarios y la producción de estrógenos. Y seguimos, aquí tenemos una imagen de los ovarios y las hormonas producidas, como aquí podemos ver los estrógenos, progesterona, la, la LH, la FSH, y aquí abajito tiene como que su pequeña descripción de cada uno. Ahora vamos a ir con el ciclo menstrual. Aquí aquí nos habla de cosas importantes del ciclo menstrual, las cosas que debemos de conocer del ciclo menstrual. Aquí dice cosas importantes al saber. El ciclo menstrual comienza el primer día del periodo y se acaba cuando el siguiente periodo comienza. Las señales hormonales que van y vienen entre el cerebro y los ovarios causan cambios en el útero y los sacos de los ovarios que contienen óvulos. La primera parte del ciclo prepara al óvulo para que sean liberados del ovario y hacen crecer el recubrimiento interno del útero. La segunda parte del ciclo prepara al útero y al cuerpo para recibir un óvulo fertilizado o para comenzar el siguiente ciclo, si no hay un embarazo. Y aquí seguimos con el ciclo menstrual, pero aquí como que nos dicen la importancia del ciclo menstrual y que no solo es un ciclo menstrual y que es más importante de lo que tú crees. Por ejemplo, dice, el ciclo menstrual es más que tu periodo. De hecho, el periodo es solo la primera fase del ciclo. El ciclo menstrual se compone de dos ciclos que interactúan y se superponen. Y aquí dice así, un ciclo que sucede en los ovarios y otros en el útero. El cerebro, los ovarios y el útero trabajan juntos y se comunican a través de hormonas, señales químicas que viajan en la sangre de una parte del cuerpo a otra para hacer que el ciclo no se detenga. Y aquí abajo dice otra. El ciclo menstrual comienza el primer día del periodo y se acaba con el inicio del siguiente periodo. Un ciclo menstrual completo normalmente dura entre 24 y 38 días, pero la duración puede variar entre diferentes ciclos y también puede cambiar con el paso de los años. La duración del ciclo cambia entre la menarquía y la menopausia. Seguimos. Aquí es como para comprender la importancia del ciclo menstrual. Y aquí dice que cómo puede afectar todo en tu cuerpo. Aquí dice, algunas personas notan cambios en el cabello, la piel, las deposiciones, los síntomas de enfermedades crónicas, la salud mental, las migrañas o la manera de cómo
experimentan las relaciones sexuales. En diferentes puntos del ciclo menstrual, el ciclo también es la manera como se prepara una y otra vez para quedar en embarazo, por lo que puede que las personas que tienen relaciones sexuales de pene en vagina quieran prestar atención en el ciclo menstrual. Los métodos anticonceptivos hormonales evitan que algunos o todos los pasos del ciclo menstrual sucedan. Esto previene los embarazos. Y aquí ya tenemos como que las etapas de los ciclos menstruales. Por ejemplo, va primero con la menstruación, fase folicular, fase proliferativa, ovulación, fase luteal y fase secretora. De aquí tenemos con su pequeña descripción que la menstruación dice el periodo o deprimimiento del recubrimiento interno del útero. Los niveles de estrógeno y progesterona son bajos. Y aquí en fase folicular dice así, el tiempo desde el primer día de tu periodo hasta la ovulación. Los niveles de estrógeno aumentan cuando el ovario se prepara para liberar un óvulo. Y aquí en fase proliferativa dice, después de periodo el recubrimiento uterino vuelve a crecer. Y aquí en ovulación dice la liberación del óvulo en el ovario a mitad del ciclo. Los niveles del estrógeno alcanzan su punto máximo justo antes de que ocurra y poco después disminuye. Y aquí en fase luteal el tiempo entra en la ovulación y el inicio de la menstruación siguiente, cuando en el cuerpo se prepara para un posible embarazo, se produce progesterona, sus niveles aumentan y después disminuyen. Y aquí en fase secretora, que ya es la última fase, el recubrimiento uterino produce ciertas sustancias químicas que ayudan a mantener un embarazo temprano o si no hay embarazo. El recubrimiento uterino se prepara para descomponerse y desprenderse aquí. Y pues aquí tenemos una imagen del ciclo, de cómo es el ciclo, por ejemplo, ciclo preovulación, ciclo ovárico, fase folicular, ciclo uterino, periodo proliferativo y aquí en ovulación podemos ver que dice posovulación, fase luteal, fase secretora, que es la última. Aquí vemos cómo va en su orden normal, o sea, en el orden correcto que debe de ir. Y aquí está una de las, aquí es uno del ciclo uterino que comienza el sangrado hasta que se determina. La sangre y el tejido viejo del útero se desprenden y son expulsados por la vagina. Este es lo que hace el ciclo uterino. Y aquí tenemos una imagen del periodo y así. Aquí nos muestra. Aquí tenemos dos fases. Fase folicular, ovarios. Desde el inicio del periodo hasta la ovulación, las señales que envía el cerebro indican a los ovarios que se preparen para liberar un óvulo. La fase de ovarios. Y aquí sigue la del útero. Dice fase proliferativa, que es la del útero. Dice así. Desde que se acaba el periodo hasta la ovulación, el revestimiento interno del útero crece y se engrosa. Y aquí tenemos interludio ovulación.
aproximadamente a la mitad del ciclo, pero esto puede variar cada ciclo. La ovulación separa las dos fases del ciclo ovárico. El ovario se libera un óvulo en la trompa de Fallopian. Y aquí abajito tenemos una imagen del ciclo ovárico. Aquí podemos ver cómo que tipos, cómo es que funciona el ciclo ovárico y cómo va subiendo. Y aquí dice ovario, fase luteal. Dice aquí, desde la ovulación hasta el inicio del siguiente periodo, el saco que contenía el óvulo produce estrógeno y progesterona. Y aquí podemos ver como que una tipográfica. Y aquí abajito tenemos como que unas barras de colores y así. Y aquí dice, esta es la última fase del ciclo menstrual, que es fase secretora, o desde la ovulación hasta el inicio del siguiente periodo. El recubrimiento interno del útero libera o secreta sustancias químicas que ayudan a soportar un embarazo temprano si el óvulo fue fertilizado, o ayudan a desintegrar y desprender el recubrimiento si no hubo una fertilización. Y esta fue nuestra última etapa del ciclo menstrual. Aquí vamos a seguir con la enfermedad de VPH. Y aquí abajo tenemos qué es VPH. Y aquí dice que es el virus del papiloma humano. Y dice, son un grupo de virus relacionados entre sí. Dice aquí que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Esto se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se puede propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Esto es muy peligroso, tengan cuidado. Contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo de desarrollar un cáncer. Así que tengan mucho cuidado con esta enfermedad. Y aquí dice transmisión y tipos de riesgos. Dice, existen dos categorías de VPH de transmisión sexual. El VPH de bajo riesgo puede causar verrugas alrededor de los genitales, el ano, la boca, la garganta. El VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer del cuello uterino, el cáncer del ano, algunos tipos de cáncer de boca y garganta, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene, que es el último. Y aquí dice, las mayorías de las infecciones por el VPH desaparecen por sí solas y no causan cáncer, pero a veces las infecciones duran más. Cuando una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años, puede provocar cambios en las células. Si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en un cáncer. Así que tengan cuidado, vayan al doctor siempre, hacerse análisis y siempre checarse si ven algún cambio en su cuerpo, para que no pase a mayores. Y aquí dice medidas de prevención. O sea, estas medidas son para que no te infectes de este virus, que es, o sea, es peligroso. Sí, es peligroso, pero aquí dice que pues algunas veces no, pero pues es mejor prevenir que esperarnos a ver qué nos pasa. Dice, es mejor prevenir. Y aquí dice, el uso
correcto de los condones de látex reduce en gran medida, aunque no eliminan por completo el riesgo de contraer o propagar el VPH. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal o oral. Aquí abajo dice: las vacunas pueden proteger contra varios tipos de VPH, incluyendo algunas que pueden causar cáncer. Las vacunas brindan la mayor protección cuando se aplica antes de exponerse al virus. Eso significa que es mejor que se aplique antes de que se vuelva sexualmente activas. Es muy importante que nos vacunemos de esta enfermedad. Y aquí tenemos una imagen de qué pasa cuando tenemos VPH. Por ejemplo, miren, aquí está normal. Aquí ya empieza como que a salir la infección, más o menos. Y aquí ya se empieza a ver un poquito notable. Y aquí es cuando ya empieza a propagarse el virus del PPH, así que tengan mucho cuidado con esto porque pueden les puede causar algún tipo de cáncer o peor. Bueno, pues ya terminé con mis diapositivas y esto ha sido todo por el video. Recuerden que debemos de cuidarnos, saber de nuestras principales hormonas, cuáles son sus funciones, nuestros órganos igual, debemos saber cuántos, los órganos, debemos estar informados de nuestro ciclo menstrual, de cómo funciona. Y si no, si tienes dudas, ir con un ginecólogo, ir con alguien que sepa estos temas. Y por último, tengan mucho cuidado con las enfermedades de transmisión sexual que puedan afectar con el aparato reproductor, porque son muy peligrosas y más ahora que pues muchos de los jóvenes empiezan a tener relaciones con temprana edad, así que infórmense antes de hacer alguna actividad sexual, usen condón, protéjanse de eso, infórmense de las enfermedades, vacúnense si es necesario. Y si van a tener relaciones con una persona, que sea con una persona sana y que sea con esa misma persona, que tengan una persona estable para tener relaciones, porque la verdad es muy peligroso estos tipos de enfermedades pueden que pueden afectarte. Y sería todo de mi parte. Espero que ese video les pueda ayudar a muchas niñas. Espero que sí. Y sería todo de mi parte.